En esta ocasión te voy a hablar de una parte fundamental de la comunicación, los textos. Al decir esto probablemente te venga a la mente un libro, una carta o un periódico, pero también son textos los carteles publicitarios, las señales de tráfico, incluso esta propia videolección. Quédate conmigo y descubrirás el porqué. Un texto es la máxima unidad de comunicación. Pensando por ejemplo en las señales de tráfico, es verdad, hay algunas que tienen palabras, como el stop, pero no solo por eso son un texto. Cuando la vemos, entendemos su significado. Tenemos que parar el coche. Sabemos que la han puesto con una intención, la de que miremos a ambos lados antes de seguir circulando. Y tiene un contexto que sería el de ordenar la circulación de los vehículos. Si vamos andando por la acera, no pararemos, claro. Pues estas son precisamente las tres características de un texto. Debe poseer un significado completo, este mismo depende de un contexto o situación y tiene una intención comunicativa. Vamos ahora con otro ejemplo, el de este cartel de unos lavabos. Si piensas bien, verás que cumple las tres características. Tiene un significado completo, si quieres ir al lavabo hay que seguir hacia la derecha. También un contexto determinado, lo verás en grandes edificios públicos como oficinas o museos, no creo que te lo encuentres en casa. Y además tiene una intención comunicativa, guiarte para encontrar el lavabo. Eso quiere decir que es un texto. Sabiendo esto puedes ver que hay un montón de objetos de nuestra vida cotidiana que pueden ser textos. Un cuadro, un anuncio, una canción. Pero no te preocupes, no vamos a verlos todos. Nos centraremos solo en los textos verbales, es decir, en los que utilizan el código lingüístico. Además de las características que ya mencionamos, significado, contexto e intención, un texto tiene otras tres propiedades. En primer lugar, se adapta al contexto y al receptor. Por ejemplo, no te expresas igual si estás charlando con un amigo que si estás diciendo en voz alta la lección de clase. También es coherente con el mensaje que transmite. Es decir, cuando hablas no vas saltando de tema en tema, espero que no, te centras en lo que quieres contar. Y por último, las palabras están cohesionadas. Un texto tiene que estar bien construido, si no, perderemos el tiempo porque nadie nos entenderá. Con esto nos queda claro cómo tiene que ser un texto, pero sigue habiendo un montón de tipos distintos. ¿Hay alguna forma de diferenciarlos? Quédate un poco más y lo descubrirás. Los textos se clasifican según su estructura e intención. Con estructura nos referimos a qué hace el texto. Por ejemplo, una narración te cuenta la historia que le pasa a unos personajes, como en un relato de terror. Una descripción te permite saber cómo es algo, como cuando ves el perfil de una cuenta en Instagram. En un diálogo escuchas una conversación entre varias personas, como en una obra de teatro. Una exposición te explica un acontecimiento, como al ver las noticias en televisión. Y una argumentación te intenta convencer a través de una opinión, como en un debate político. Y terminamos esta videolección con la intención del texto. En este caso se refiere a lo que quiere conseguir el autor con él. Por ejemplo, la intencionalidad es persuasiva cuando el emisor quiere convencer de algo, como en el anuncio de un fantástico nuevo teléfono. La intención prescriptiva sirve para que aprendas las instrucciones sobre cómo hacer algo, como la receta de un plato de cocina, o esta propia videolección. Con la intención informativa te transmiten una serie de hechos o datos, pero de forma objetiva, como en los periódicos o los libros de historia. Y con la intención literaria intentan entretenerte o emocionarte, como en tus películas y libros favoritos. Sabiendo esto podrás clasificar cualquier tipo de texto según su estructura e intención. Un último consejo, recuerda que un mismo texto puede tener más de una estructura o intención. Por ejemplo, en un texto de un libro de historia podemos encontrarnos una parte estructurada como diálogo y otra como descripción, o que tenga la intención literaria de entretenernos, pero a la vez también la de informarnos de un hecho histórico que pasó realmente. Y hasta aquí esta videolección. Hoy has aprendido que un texto debe ser adecuado, coherente y estar bien cohesionado, y que se puede clasificar según su estructura en narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo, o según su intención en informativo, prescriptivo, persuasivo y literario. No pierdas la oportunidad de hacer el test para comprobar tus conocimientos. Nos vemos en la próxima videolección.